Estamos en Masejet Ta'anit, Daf Chaf Bet 22, Amud Aleph. ¿Ese es el de los ayudos, Rabí? ¿Qué? Aquí que están hablando de una nevelada, de una trepada, ¿de qué están hablando? Tof, estamos hablando aquí ¿Cuál es el tema? de una lista de situaciones, epidemias, guerras, enfermedades, ese tipo de cosas que cuando suceden, matri'im aleiem bechol makom. Entonces hay que empezar el proceso de ayunos, tefilá, etcétera, en todos los lugares. ¿Por qué? Porque no es algo específico de un lugar, sino que es algo general que se puede también expander. Y por eso, afirmo que yo estoy lejos del lugar donde eso está sucediendo, yo tengo que también ser parte del ayuno y de las tefilot, etcétera. Entonces el próximo tema del que hablamos ahora es al-jeref, cuando hay espada, o sea, guerra, básicamente. ¿Qué pasa cuando hay una guerra? Y la guerra es en un lugar que momentáneamente está lejos de donde nosotros vivimos. Tanu Rabanan. Jeref Shamru, la espada, o sea, la guerra, de la que está hablando la Mishnah, que por ella matri'im alea y hay que ayunar y hay que hacer tefilot y etcétera. Einot tzarich lomar jeref sheno shel shalom. No tenemos que decir que cuando es una espada que no es de paz, o sea que es guerra propiamente dicha, de un enemigo que viene a luchar en contra de ti directamente, entonces ¿verdad? Que hay que... Esto es una situación de desgracia, de tzara, y por eso hay que ayunar y hay que tocar el shofar y hay que hacer tefilá. ¿No es mejor coger una espada y defenderse? Además, No Ela afilu jeref shel shalom, zapato, me refiero, o sea, con las uñas. sí, no me dejo. Pero ¿qué pasa si por ejemplo tú vives en un lugar y hay un ejército que tiene que pasar por donde tú vives, pero como camino, no que ellos vienen a luchar en contra de ti, sino tú estás en el camino de ese ejército. El rey de Israel le pasó eso y no dejó y se revolvió un problema. Najo. Aquí. Entonces, ¿qué pasa en una situación así? Cuando un ejército va a pasar por tu ciudad, pero no viene a luchar en contra de ti, sino que ellos vienen a luchar en contra de la ciudad, ¿sí? Paralela a donde tú estás viviendo. De mi país. Entonces, dice la Mishnah que también ahí hay que ayunar, etc. ¿Por qué? Porque el jeref, la espada de la paz, que por ahora es de paz, ¿quién sabe qué le va a pasar al otro día? Se va a transformar en espada de guerra, no solamente contra tu vecino, sino también contra ti mismo. She'en lecha jeref shel shalom, yoter mi par'o nejo. Porque no tienes una espada, un ejército de paz más grande que el que sucedió con Par'o Nejo, rey de Egipto, emperador de Egipto, que no vino a luchar en contra de Israel, sino que vino a pasar, como dijo el señor Moshe, sí, él quería solamente pasar por... cortar camino, Bediuk. Sí, querían pasar por Eretz Israel para luchar en contra de los asirios, en contra de Ashur. Nosotros queríamos pasar por... No dejar. Be'af al pichen ichshal ba'melech Yoshiau. Y a pesar de eso, el rey Yoshiau, ¿sí? Cuando les pidió que por favor no pasen por ahí con su ejército, se equivocó y eso le costó
la vida. Sheneemar, ¿sí? Como está escrito ahí en el pasuk, Vaishlach elav malachim lemor. ¿Qué? Cuando Paró Nejo, el emperador, el rey de Egipto, ¿sí? le mandó shlichim, ¿sí? Le mandó a Hochstein y le mandó a estos americanos ahí para hablar con Bibi Oshiau, para que pueda luchar, para que lo dejen pasar, ¿sí? En contra de los asirios, que estaba caniré al sur de Eretz Israel. Dice el pasuk, Vaishlach elav malachim lemor, le mandó malachim, aquí no son ángeles, son shlichim. ¿Quién? El rey Paró Nejo le mandó a Yoshiau, ¿sí? Le dijo, Mali balach melech Yehuda, ¿qué hay entre yo y tú, rey de Yehuda? Déjame pasar, yo no tengo nada contigo yo estoy en Shalom, yo solo quiero llegar a los Ashurim, a los asirios. Tú no me molestas, ellos me molestan. Él entendió mal un pasuk, seguramente. Lo aleja atayom. Yo no subo en contra de ti hoy, ki el beit milhamti, sino que yo voy a donde voy a hacer mi guerra. Mi guerra está fuera de los límites de Eretz Israel. Yo no vengo a luchar en contra de ti. Veloim amar leva aleni. Y mi Dios me dijo que tengo que ir caja rápido. Dios le dijo que él, su Dios, su Abodá Zarán, de Amá, le dijo que tiene que ir a luchar. ¿Qué? Entonces, ¿qué le dijo aquí Paró a Yoshiau? Akol beseder, no pasa nada, déjame pasar por tus límites. Yo estoy contigo en Shalom. Yo solamente quiero llegar a mi enemigo. Mi enemigo está en el sur de Eretz Israel, ahí por el Líbano, a de Amá, por algún lado. Entonces, me va a callar. ¿Qué? Achab, el Melech Yoshiau no quiso que por el territorio de Eretz Israel pase un ejército, a pesar de que ese ejército, que Ilu, entre comillas, no quiere enfrentar al ejército del pueblo de Israel. Pero al final, ¿por qué no quería que pasara? Entonces, porque no quería cooperar y no quería meterse. Hoy en día también, Ajón, cuando un país está en guerra con otro, entonces para poder pasar con los aviones por el... Piden espacio aéreo. ¿Ah? Necesita tener permiso, Najón, del aire, ¿cómo se llama? Del espacio aéreo. Najón, Lama, ¿por qué? ¿Qué le molesta? Que pase por tu aire. No, yo no. Slija, Egipto y Asiria, ¿qué es mi asunto? Que se peleen entre ellos, yo no me quiero meter. En el momento que yo dejo pasar a Egipto para luchar contra Siria, entonces, ¿qué hilo que estoy tomando parte? Sí, claro, está siendo cómplice. ¿Mejor? Entonces Yoshiau no quiere ser cómplice. Yoshiau me parece que él leyó que por la tierra de Israel no va a pasar ninguna espada. No. Y él entendió mal ese pasuk. Él pensó que era ya. Faltaban otros 2000 años para eso. La Torah dice en la Klalá, en la Brajá, en la Brajá que le da a Kadosh Baruj Hu a Israel, dice Vejerev lo ta'avor be'artzejem, y la espada no pasará por vuestra tierra. Dice en Jajamim, no solamente la espada de la guerra, o sea que vienen en contra de ti, sino afiru, una espada que quiere utilizarte a ti como camino, como puente para llegar a otro lugar. Ni siquiera esa espada pasará por tu tierra. Eso. ¿Ya fue? Allá. Entonces, Yoshiau, Caniré que quería que eso se cumpla y no quería ser cómplice. Y Caniré que Caniré que Paró, que el emperador de Egipto no le gustó
Él esa... era un rey tzadik. Se convirtió en enemigo nuestro. Najón, Najón. Y por eso al final sí hubo guerra y al final el rey se murió, el rey Yoshiao. Top. Allá, antes de seguir con la braita, aquí hay una expresión de Paró que dice Veloim Asher Imi, y el Dios que está conmigo. ¿Alguna quiere entender de qué está hablando? ¿Qué es ese Dios que está conmigo? Su Dios. Mai Elohim Asher Imi, Amar Vidamarav Zo Avodah Zara. Entonces no te confundas. El Dios gato. Él no está hablando de mí, de nuestro Dios. Él está hablando del suyo, de su Avodah Zara. Increíble que le habla. ¿Eh? Ellos hablan con ellos también. Hacerlo mal. Ok, todo. El gato Ajá. le dijo que estuvo que Entonces, en el momento que Yoshiao escuchó esas palabras, Amar, Oil Bekabatach Avodah Zara, él dijo, él confía en su idolatría. ¿Cómo se dice? Pan comido. Si él confía en su Avodah Zara, ¿sí? En su idolatría, entonces nosotros les vamos a ganar. Top. Pero al final, Canele que no resultó. Continúa la braita con la finalización del pasuk. De qué fue lo que pasó al final con el Jeref del Shalom, con la espada de la paz. ¿Sí? Con la espada, con el ejército que pasa por Eretz Israel. Dice el pasuk, Vayoru ayorim la melech Yoshiau, y le dispararon, le tiraron las flechas al rey Yoshiau. Vayomer amelech la abadav, aviruni ki acholeti meot. Les dice Yoshiau a sus soldados, quítenme de aquí, sáquenme de aquí, porque estoy muy enfermo, estoy muy herido. ¿Sí? Lo hirieron con las espadas. Aviruni es como me atravesar. Leavir. Quítenme de aquí. ¿Sí? Que el ejército no vea que el rey está herido, porque en el momento que vean eso, entonces les baja de moral. Top. Pregunta la Gemara, Mai. Entonces, Bemet le hicieron caso. Vayaviru Abadamina Merkabá, lo sacaron de la carroza y lo llevaron a Jerusalén y se murió ahí y lo enterraron ahí. ¿Qué? Entonces, ¿qué vemos? Que al final lo que sucedió fue de que esta espada de paz, entre comillas, este ejército que iba a pasar por Eretz Israel, simplemente como un puente, se transformó en la muerte del rey de Israel. ¿Qué? Entonces, vemos que cuando hay un ejército que tiene o que quiere o que va a pasar por Eretz Israel, afilu que ellos dicen de que lo que están haciendo es simplemente como un puente, eso ya es una situación preocupante y ya hay que empezar con el proceso de ayunos y de tefilot, etc. Allá, el rey Yoshiau, cuando les pide a sus soldados que los lleven y que los saquen del campo de batalla, dice, llévenme ki ejeleti meot, que estoy muy enfermo, estoy muy herido. Pregunta a la Gemara, ¿qué quiso decir con eso? ¿Es literal o hay algo escondido ahí? Mai ki ejeleti meot, amar Rav Yehuda amar Rab, melamed she'asu kol gufo kikvara. Lo hicieron una coladera. Lo volvieron una cernidora, se dice. Un colador. Colador, por donde se pasa la harina para cernir, que no tenga tolaim. ¿Cómo se dice eso en portugués? Entonces, ya fe. Eso tiene muchos buraquinios, muchos agujeros. Entonces dicen Jajamim de que eso es lo que hicieron con Yoshiau. O sea, lo volvieron una coladora. De tantas flechas que le tiraron.
Lo interesante es que no se murió, alcanzó a hablar, lo alcanzaron a llevar y allá. Y ahí lo enterraron. Mejor. O sea, con tantos huecos en su ¿Cómo cuerpo terminó esa todavía, lucha? Hashem le cubrió Perdieron. la vida. Un ratito más. טוב. אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן מפני מה נענש יאשיהו. Aquí vemos de que Yoshiao fue castigado y murió en esa guerra. Está escrito en el libro de Melahim. ¿Por qué castigado? Al Bonire. Está escrito sobre Yoshiao Amelech. Vejamou lo haya lefanav melech asher shav el Hashem. Y como él no hubo antes de él ningún otro rey que regresó hacia Hashem con todo su corazón y con toda su alma y con todo lo que tenía, así como el pasuk en el Shema, mamash, bechol levavcha, u bechol nafshecha, u bechol meodeja, bechol levavo, bechol nafsho, u bechol meodo, que Jol Torat Moshe, como toda la Torah de Moshe, ve'acharab lo kam kamo, y después de él nadie se levantó como él. Bekitzur, Yoshiao Bemet fue un rey muy grande, muy tzadik. Entonces, ¿por qué Yoshiao no quería dejar pasar al ejército mitzri? ¿Por qué? Simplemente porque es orgulloso. Por aquí ustedes no van a pasar. Yo no los dejo pasar. Kilumá. Sabía lo que iba a pasar. Tenía percepción de lo que iba a No, pasar. entonces si sabe lo que va a pasar, que los deje pasar, Dafka, para que no le hagan nada. El rey Tzadik se comporta como la Torah diga. ¿Cierto? Si no, no es un rey Tzadik. La Torah no le prohibió a Israel de que pase un ejército. La Torah dice, yo te voy a bendecir, Bezrat Hashem, de que ni siquiera eso te suceda. Exacto. Pero no es de que está prohibido dejarle pasar al ejército egipcio a que luche con el asirio. Lo entendió mal. O sea, es un... no le consultó a la Entonces si Bemet Yoshiao era un rey tan tzadik y tan grande, entonces ¿por qué murió en esa guerra? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Acaso el hecho de que él no quiere dejar pasar a los egipcios es algo que está mal? ¿Qué es lo que estuvo mal aquí? ¿Qué es lo que en lo que falló el rey Yoshiao? Y si se equivocó, ¿en qué? ¿En qué se equivocó realmente? ¿Qué? Entonces esa es la pregunta de la Gemara. Mi pneuma ne'enash Yoshiao. ¿Por qué fue castigado? Si fue castigado es porque hizo algo que no estaba bien. Y la pregunta es ¿qué es lo que no estaba bien? ¿Acaso no debió de haber consultado al Señor? Oh, ya fe. No preguntó al rabino. מפני שהיה לו להימלך בירמיהו ולא נמלך. Busca lo que dijo. El rey tendría que haber ido a aconsejarse con el profeta Irmiau si sí salir o no a la guerra en contra de Paró, pero no lo hizo. Él dijo, yo entiendo de estrategia militar, entonces ¿para qué? Entonces ¿para qué tengo que aconsejarme? Este igual es un rey idólatra que sabe de entonces yo estoy con Hashem, él está con sus burritos, entonces... Pero él sabía que estaba el profeta y a Hashem no manda un profeta porque sí. נכון. עכשיו, Yoshiao llegó a la conclusión que no tiene que aconsejarse con Irmiau, no es necesario. La pregunta es de dónde sacó esa conclusión. Ahora, él sabe que Irmiau es el Naví, y si él quiere saber si le conviene salir a la guerra, entonces que vaya con el Naví. El Naví va a decir, mira, yo veo en Nebuá, adelante. O yo veo en Nebuá, no te metas. Entonces, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Maidarash. Ahora, ¿cómo hacemos hoy? Hoy en día no tenemos Nebuá, señor Mendel, pero él sí tenía Naví. ¿Ah? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Hacemos como se ve en la realidad, que es lo que hay que hacer. Claro, luchar y Mejor. y ganar. Top. Entonces,
La drashá, la conclusión a la cual llegó el profeta Yoshiyahu es porque él, además de ser un rey tzadik, era Kanireh Gam Talmid Jajam, era un sabio de la Torah. Entonces él fue a la Torah y leyó lo que dice la Torah. ¿Qué dice la Torah? Dice la Torah, Bejerev lo tabor be'artzehem, y la espada no pasará por tu tierra. Mai Jerev, ¿qué significa que no pasará la espada por tu tierra? La espada del enemigo. Rega. Y leima Jerev shena shel shalom. Si es una espada, o sea, si la Torah se refirió a una espada de guerra que viene a luchar en contra de ti, Esa es la que se refiere. que esa es la que no debes dejar pasar por tu tierra, ¿sí? O sea, que es un ejército que viene a luchar contra Am Israel. Vea que ti benatati shalom ba'aretz. Are está escrito al principio del pasuk, y yo pondré la paz en la tierra. Sotomere, ¿qué es lo que está prometiendo a Kadosh Baruj Hu? Cuando dice que no va a pasar espada por tu tierra. Si está prometiendo que no va a venir ningún pueblo a luchar y a hacer guerra en contra de Am Israel, no puede ser, porque eso ya lo dijo antes. El pasuk dice, voy a poner shalom en la tierra. Entonces, ¿qué significa que va a haber shalom? Que no hay guerra. Entonces, ¿para qué tiene que decir la Torah otra vez que no va a haber guerra? ¿Dos veces? ¿Qué? ¿Somos tontos? ¿No entendemos lo que dice Hashem? Hashem dijo, Venatati shalom ba'aretz, voy a poner shalom en la tierra, y espada no pasará en tu tierra. Es una redundancia. Podría ser, ¿no? No, va a haber shalom y no va a haber guerra. No, si va a haber shalom, ¿verdad que no va a haber guerra? Claro. ¿Para qué tienes que decir que no va a haber guerra si ya dijiste que va a haber shalom? Que puede ser que pase. El ama, dice Yoshiyahu, ¿verdad que la segunda parte del pasuk quiere decir otra cosa? No quiere decir de que va a venir alguien a luchar en contra de ti, que va a haber shalom, porque eso ya lo dijo antes. Entonces, ¿qué significa que no va a venir un ejército aquí? No un ejército que va a venir a luchar en contra de ti, sino que te va a querer usar a ti como puente para ir a luchar con otro pueblo. Y a filo eso no va a suceder. Ni siquiera te van a querer usar como puente. Esa es la brajá que le da a Kadosh Baruj Hu a Bnei Israel. Ine. Ela afilu shel shalom. ¿Sí? Entonces la brajá es doble. La brajá es, primeramente va a haber shalom porque nadie va a hacer guerra contigo. Y segundo, ni siquiera te van a utilizar a ti como puente para ir a luchar en contra de otros pueblos. Eso es lo que quiere. Entonces, ¿qué entendió Yoshiyahu? Entonces yo no tengo que dejar pasar por aquí y no ser puente de los egipcios para que luchen en contra de los asirios. Esa fue la conclusión. Por eso se entercó Yoshiyahu de no querer dejar pasar a Paró para luchar con los ashurim. Y esa no fue la cabana de Kadosh Baruj Hu. Porque primero está la paz que prometió. La cabana de Kadosh Baruj Hu es que... Y después está lo de la espada. Sotomere, el pasuk, No tuvo confianza en la espada, entonces... no, escuchen bien. El pasuk está hablando de la brajá que le da a Kadosh Baruj Hu a Bnei Israel. Y les dice, si van a ir por el camino de la Torah, entonces va a haber bonanza, y va a haber esto, 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 y voy a poner shalom en la tierra, y no va a pasar espada por vuestra tierra. Dice Yoshiyahu, esas palabras no pueden ser las mismas que las anteriores. Están hablando de otra cosa. Si me dicen que va a haber shalom, significa que no va a haber guerra. Entonces, ¿para qué me tienen que decir después que no va a haber guerra? No. Que no va a haber guerra significa que los que quieren guerrear a filo con otros pueblos no van a pasar por tu tierra. Eso entendió él. Eso entendió Yoshiyahu. O sea, lo que entendió está bien o no entendió. Está bien, entendió bien. Eso es lo que dice la Torah. Entonces, ¿cuál es el problema? No, el problema es si estás en la generación adecuada de que eso va a suceder. Ese es el problema. Sí, el tiempo. Ese es el problema. Veú y no yodea, y él no sabe.
she'ein doro dome yafe. Yoshiyahu no entendió que él puede ser un gran tzadik, pero él no es la generación es él con su pueblo. Y él no entendió que Caniré, su pueblo, no está todavía en la categoría o en el nivel de recibir esa brajá, de tener el mérito de que ni siquiera un pueblo enemigo pase por tu tierra para ir a luchar con otros pueblos. Entonces, ¿qué tenía que haber hecho para asegurarse de que sí está bien que no deje pasar o que sí tiene que dejar pasar? ¿Qué tenía que haber hecho? Consultar con el profeta. Consultar con Irmiau Anabí. Y Irmiau le ha dicho, mira, el mapa es el siguiente. Najón, lo que dice la Torah es correcto y es una brajá de que no pasen por aquí. Abal malazo, todavía no estamos en una situación espiritual de que eso funciona. Y por eso, Ulay Irmiau le hubiera dicho, ¿sabes qué? Déjalos pasar, en brera, no hay de otra. Déjalos pasar, que nos dejen tranquilos, que suban arriba al norte, que vayan contra los Ashurim y se acabó el problema. Pero él no hizo eso y no quiso consultar. Y eso le costó el castigo de la vida. O sea, se deja pasar también tenía prejuicio, porque no preguntó el profeta. Si déjalo pasar. No, si deja pasar, Ulay, lo que hubiera pasado es, bueno, pasan y se acabó. ¿Ah? Porque no preguntó el profeta. Ulay no, o Ulay sí. Pero en el momento que tú no dejas pasar, automáticamente le estás declarando la guerra a Egipto, porque dice, no solamente los asirios no quieren dejarme tranquilo, sino que también los judíos. Los judíos no me quieren dejar pasar. De Egipto A Siria. Él no quería luchar oficialmente contra Am Israel, contra Eretz Israel. Pero en el momento que se entercan y Yoshiao no le quiere dejar pasar, porque él no quiere que pase la espada por su tierra, entonces él siente que le están declarando la guerra también. Entonces, guerra, adelante. Es mejor una espada de paz de que de guerra, ¿no? Pasa de paz. ¿No? El rabino Oshiyahu a mí me enseña de que él entregó la vida para enseñarme a consultar al Naví. Eso es lo que yo saco para mí. Pero eso está mal. Sí, hay que preguntarle al rabino. Yo puedo entender lo que usted me enseña. No al rabino, al profeta. En este caso rabino. ¿Sí? Yo puedo entender lo que yo creo que yo entienda, pero puede ser que esté equivocado. ¿Qué? ¿Me entiende? ¿Qué? Y si no me entiende, consulte con el rabino. ¿Qué? ¿Me entiende? El Marsha explica aquí Entiendo. que ¿por qué Bemet Yoshiyahu tenía que haberse aconsejado con Irmiau? Porque aparentemente Es una guerra. Yoshiyahu fue a la Torá, vio lo que dice la Torá y llegó a la conclusión, en un principio, correcta, ¿sí? Nosotros no tenemos que permitir que por aquí pasen ejércitos que van a luchar en contra de otros pueblos. El Amá, Irmiau, fue un profeta que tuvo nebuot, lamentablemente no muy positivas para el pueblo de Israel. Ken, Jurban Betamikdash, y él, Ojiach, amonestó al pueblo de Israel por sus pecados. Entonces, caniré de que él tenía que haber entendido de que la situación no es tan pshutá, no es tan simple, y que el pueblo de Israel está en problemas espirituales, y por cuanto que no tomó eso no tomó eso en cuenta, y eso podría haberlo hecho si se hubiera aconsejado con el profeta, entonces la historia hubiera sido diferente. Top. Kadima. Cuenta la Gemara en los últimos momentos, en los últimos respiros de Yoshiyahu, Kiava Naiha Nafshe, cuando estaba por morir, Chaza Irmiyahu Sifbate de Kamera Hashan.
Irmiyahu Kaniré que lo fue a visitar, lo fue a ver en sus últimos momentos de vida y vio que sus labios estaban diciendo algo, los labios de Yoshiyahu. Amar Shema Chas V'Shalom Milta de lo Meagna Amar Agav Tzarei. ¿Quién sabe lo que es? Dijo Irmiyahu Naví, Ulay, quizás el profeta, el Melech Yoshiyahu, en sus últimos momentos de vida, se está quejando de Akadosh Baruj Hu, se está quejando de que él es tzadik, se está quejando de que por qué a mí me toca esto cuando yo toda mi vida serví a Hashem y fue tzadik y volví a Hashem y hice teshuvah. Entonces, ¿por qué tengo que sufrir tanto como estoy sufriendo? Entonces, eso es lo que pensó el profeta que estaba balbuceando el rey Yoshiyahu. Gajin se bajó un poquito, Veshame, y escuchó. Y eres al contrario. ¿Eh? Y eres al contrario. De Kamatzdika le dina nafshe. ¿Sí? Que no solamente que no se estaba quejando de Hashem, sino que estaba haciendo todo lo contrario. Tzadik eres tú. Estaba diciendo Amar, ¿sí? Matzdika le dina nafshe. O sea, él justificó el din que hizo Hashem con él y aceptó lo que se llama tziduk hadin, o sea, el aceptamiento de la justicia. ¿Qué dijo Yoshiyahu? Amar, lo que está escrito en el profeta, en Megilat Echa, escrita por Irmiyahu, tzadika u Hashem kifi umariti. Tzadika es Hashem porque yo me rebelé en contra de su boca. ¿Cómo se dio cuenta que hizo mal? ¿Eso? Él se dio cuenta que hizo mal en no ir. Kaniré, que en el momento de que se está muriendo se dio cuenta que, ¿cómo se dice? Metió la pata. Tzadik Hashem kifi umariti. Que no me aconsejé. Sí, que no me aconsejé con el profeta Irmiyahu. Y en ese momento el profeta Irmiyahu ispit, o sea, dijo unas palabras en honor del rey. Ruach Hapeinu Meshiach Hashem. Es por eso que se El Ruach, el espíritu de nuestra nariz, Meshiach Hashem. Tomere de que Irmiyahu Anabí consideró a la personalidad de Yoshiyahu Amelech como Mashiach. Él dijo, él podría haber sido el Mashiach si no hubiera pecado. Hasta tal punto era grande este rey Yoshiyahu. Señor Rabino, yo leí una vez en un libro que Irmiyahu era reencarnación de Shlomo Amelech. Así de fácil. Y Shlomo era Mashiach Hashem. El mismo. Sí, pero pero él lo está diciendo sobre Yoshiyahu. Sobre Yoshiyahu. ¿Qué? Eso me impresiona más. ¿Qué? טוב, יפה מאוד. קדימה. מעשה וירדו זקנים מירושלים לעריהם. Cuenta la Mishnah de que una vez sucedió que bajaron los zekenim del Sanedrín de Jerusalén a sus ciudades, que vivían en otras ciudades de Eretz Israel, y decretaron ayuno porque vieron que la cosecha empezó a enfermarse, Kiru. Shidafón. Shidafón es como las espigas que vio Yosef Atzadik. Yosef Atzadik vio las espigas gordas que se comieron a las flacas. Y las flacas, dice ahí, Shedufot Kadim, o sea que eran unas espigas que Kaniré se habían, se habían enfermado y se habían enflacado. ¿Por qué dice Kimelo Pitanur? Como si Kimelo Pitanur, la Kavanah de un horno. Sí, la Kavanah está explicando qué cantidad de cosecha vieron que empezó a enflequearse. Era la cantidad de cosecha que entra en la boca de un horno. O sea, era una pequeña cantidad. Eso es que por eso pensé que se quemó. No, ya fue.
Ok. Y eso sucedió, Caniré, en la ciudad de Ashkelon. Y vaya Leu. Allá preguntaron, el shiur ese de melot tanur, ¿sí? De que está lleno el horno de esa cantidad de trigo, que melot tanur tebuá, o dilma que melot tanur pat. La intención de lo que dice la Mishnah es de que la cantidad de la cosecha que se dañó En el horno. por medio, no, el horno es el ejemplo de la El cantidad horno de es que... la cantidad de la Bello, podrida. Najo. Sí, sí. Cuando, a ver, ¿qué fue lo que sucedió? Ellos, Canere, pasaron por un campo y vieron ahí en un campo que había una cantidad de trigo que se veía Flaco. enferma, se veía flaca. ¿Najón? Entonces, ¿qué es lo que vieron? La cantidad de cosecha que se dañó por medio de ese canere, que eso es provocado por vientos calientes que secan la cosecha y la matan, aquí la enferman, ¿se llama? Correcto. ¿Sí? Entonces, esa cantidad de cosecha era suficiente para llenar el tanur, El horno. un horno con esa cantidad de trigo. O Dilma, o Ulay la Kabaná, no, era una medida más pequeña, que melot tanur pat. O sea que se Sotomerat, que la cantidad de teguá que se dañó No era mucho. era una cantidad, me digo, era una cantidad que con ese trigo ellos podían agarrar harina, trigo, molerla, hacer harina y llenar de eso el tanur con pan. Entonces la pregunta es, el ejemplo que trae aquí, que vieron la cantidad de lo que llena el tanur. ¿Qué es lo que llena el tanur? ¿La cosecha en sí misma o el pan que sale de la cosecha? El pan que sale de la cosecha. ¿Entienden? Sí, esa es la pregunta de él. Esa es la pregunta de la Gemara. Entonces lo que se perdía es más, es mucho. Se pierde más cuando no es pan, ¿Ves esa parte? porque cabe más trigo. Pero cuando es pan se infla. No, porque el pan si usted, no, escuchen, si ustedes agarran, no sé, una cantidad de espigas, Sí. ¿najón? O de trigo, para llenar un horno necesitan una cierta cantidad, ¿najón? Pero si yo tengo que agarrar, ¿sí? Una cantidad de trigo y con eso preparar pan, ¿najón? Entonces, caniré que el tanur va a ser más pequeño que en el caso anterior. ¿Por qué? Porque si el ejemplo es un tanur que se llena de trigo, entonces estamos hablando de que todo el tanur se tiene que llenar de trigo. Cabe más. Cabe más. Pero si yo hablo del pan, tú no puedes llenar un horno para preparar pan, todo el horno lleno de pan, sino que tú pones una cierta cantidad de pan para que se hornee bien. Y no se llena todo el horno con pan. Entonces esa cantidad es menor. Ya fue. O sea, no me llena. Esa es la shela de la... Ah, el Todavía- trigo que llenaba todo el horno, eso fue lo que se perdió. Esa es la pregunta. Si estamos hablando de todo el trigo o de una cierta cantidad de trigo con la que se prepara pan, Ajá. y ese pan es el que va a llenar el horno. Entonces, si eso es lo que va a llenar el horno es más pequeño. Y si yo meto todo el trigo entero adentro del horno, entonces tiene que ser un horno más grande. Nos están mostrando por qué medida los rabinos pusieron ta'anit. Ve. Eso es lo que Esa es la shela. entendemos. Najón. Entonces, Tashma. Tashma que me lo pitanur. No entiendo. Contesta la Gemara. El shiur de la Mishnah es que me lo pitonur. Más de pitanur, más de pi. ¿De qué palabra viene? P. Boca. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Que llena todo el horno o que llena la boca del tanur? La entrada del La tanur. boca. ¿Najón? Entonces la entrada del tanur es mucho menos que Que el tanur entero. Sí, La correcto. entrada del tanur es por donde se meten las cosas adentro del tanur. El tanur puede ser redondo y la boca más Najón. chiquita. Ya. Najón. Entonces, la intención de lo que dijeron Jajamim es que nosotros medimos la medida del pan y no de la cosecha. ¿De ceder? Porque ¿Es solamente pan o es la cosecha? lama. ¿Por qué?
Porque solamente el pan, que es algo más concreto, ¿sí? Entero, puede tapar, bueno, aquí yo tengo, yo qué sé, la boca de un horno como tenían ellos, que eran los hornos de ellos, eran una especie de construcción, ¿no? La boca era chica y el horno Y tenían una entrada por arriba o por el costado, y por ahí adentro metían el pan. Asbon aquí que es un tanur de una cierta medida y que por arriba tiene una entrada. Entonces, en esa entrada tú puedes poner un pan y tapar la entrada del tanur. Entonces, eso es de lo que está hablando la Mishnah, que meló pi tanur, o sea que pueden tapar la boca del tanur y no el tanur completo, o sea, porque si es el tanur completo sería una cantidad mucho más grande. Entonces, caniré que a filo que vieron una pequeña cantidad de trigo, ya pusieron el ta'anit, porque dijeron, rega, esto ya es señal de que se nos viene una desgracia en la cosecha de Eretz Israel. Allá, pero todavía tenemos una shela. Si la medida de melopi tanur es que kisuya de tanura, como lo que tapa el tanur, que eso es que era un pan caniré, un kikar, o dilma kidara de rifta, o ulá la cabana como una shura, como una fila de panes, de a darle le puma de tanura que están pegados en la pared del tanur, uno al lado del otro. Entonces, el ejemplo es el siguiente: yo tengo el tanur, entonces encima pongo un pan. Entonces la pregunta es, ¿de eso está hablando? ¿O está hablando de que por dentro, cómo preparaban ellos el pan? Lo pegaban en la pared, o sea, la masa se pegaba. Mete la mano. ¿Entienden? Adentro está la lumbre, la leña y el calor. La lumbre está abajo, la leña está abajo, el fuego está abajo, y arriba ellos agarraban la masa y como una pita, le daban la forma y la pegaban en la pared y así se cocinaba. Se cocinaba. O sea, entonces puede ser, Por eso las pitas son así, entonces. Ajá. Hacia Joliot que la cabana, sí, pon aquí el ejemplo de aquí. Esto es un tanur, aquí está la tapa del tanur y por ahí se mete el pan. Entonces, yo puedo decir de que melopi tanur significa que yo tengo un pan que cubre así la boca. Esa es una opción. O la otra opción es decir de que yo tengo una cantidad de masas que las voy poniendo aquí, una pita, otra pegada, y le pego todo el diámetro de la entrada del tanur. ¿Entendieron? Entonces, si es eso, aquí hay mucha más cantidad. Aquí es solamente un solo pan, pero si yo pongo aquí masas, entonces esas masas están cubriendo todo el diámetro de la entrada del tanur. Entonces la pregunta es ¿a qué se refirió pitanur? ¿Pitanur es por encima o pitanur es por el diámetro, que no por el puedo ancho? colocar más masas. Najón, bediuk. Esa es Ya la fue. pregunta. Najón, entonces, ¿verdad que si es uno es menos cantidad? Y si es otro es más cantidad. Entonces la pregunta es ¿qué es lo que vieron? Respuesta, teiko. ¿Más de teiko? No sabemos qué fue lo que fijaron. Si lo fijaron por esto o por esto. Él es el que resuelve todos los textos. Te esperamos.